25 personas de mi división intentaron obligarme a abandonar la empresa. Solo cometieron un error. Lo hicieron 3 días antes de que mi sistema asegurara más de $120 millones en contratos con clientes. La primera señal de que algo iba mal no fue la petición en sí. Fue el silencio. 25 personas de la división de estrategia dejaron de hablar de repente cuando pasé junto a sus escritorios. Las conversaciones se interrumpían a mitad de frase. Las pantallas cambiaban. Alguien cerró un portátil un poco demasiado rápido. En la mayoría de las oficinas, el silencio solo significa que la gente está ocupada. En estrategia corporativa, el silencio suele significar que algo ya está ocurriendo a tus espaldas. Mi nombre es Dra. Valeria Knox. Tengo 47 años y 6 meses antes el director ejecutivo del grupo Elisera me contrató para solucionar un problema que la empresa llevaba tiempo ignorando en silencio. La pérdida de clientes. Elixir tenía más de $120 millones en contratos activos con clientes. Sobre el papel, los números parecían estables, pero los datos profundos de retención contaban una historia diferente. Cancelaciones silenciosas, menor participación, clientes que poco a poco se alejaban. Si la tendencia continuaba, la empresa corría el riesgo de perder casi un tercio de sus ingresos a largo plazo en menos de 2 años. Así que construí un sistema predictivo de engagement diseñado para detectar cuando los clientes estaban a punto de marcharse semanas antes de que ocurriera. El modelo no solo seguía el comportamiento después de que los clientes desaparecieran. Nos advertía cuando todavía teníamos tiempo de retenerlos. No todos en la división apreciaron eso. Leonard Pique, nuestro gerente senior de estrategia, esperaba dirigir el departamento antes de que me contrataran. Cada sistema que yo introducía le recordaba que el ascenso que quería había ido a parar a otra persona. Oliver Grant, jefe de operaciones de analítica, tenía otra preocupación. Mis herramientas de automatización estaban sustituyendo silenciosamente la mitad de los procesos de informes que su equipo había construido durante los últimos 5 años. Y 3 semanas antes, la única persona que normalmente mantenía equilibrada a toda la empresa había subido a un avión rumbo a Europa. El director ejecutivo Edward Hall. Antes de irse, se detuvo en la puerta de mi oficina. Cuando vuelva, dijo, quiero resultados. Antes de marcharse, Edward dejó una carpeta delgada sobre mi escritorio. La revisión trimestral es en 3 semanas, dijo. Asegúrate de que tu sistema esté listo para explicarse. En ese momento pensé que se refería a los datos. Más tarde entendí que se refería a otra cosa. Yo tenía la intención de darle exactamente eso. Lo que aún no sabía era que alguien más dentro de la empresa ya había empezado a preparar un resultado muy distinto. Aquella tarde, unos pasos desconocidos resonaron por la planta de estrategia. Cuando levanté la vista, Cassandra Hall, la esposa del director ejecutivo y directora ejecutiva de cultura corporativa de Elixa, caminaba directamente hacia mi escritorio. Y la expresión de su rostro dejó algo claro de inmediato. Esta visita no era casual. La primera vez que escuché a Leonard Pique quejarse de mi sistema ni siquiera se molestó en bajar la voz. Era última hora de la tarde y la mayor parte de la planta de estrategia ya se había vaciado. Las paredes de cristal del salón ejecutivo daban a la división de analítica en el piso inferior, un lugar perfecto para conversaciones que pretendían parecer privadas pero que rara vez lo eran. Te lo digo, dijo Leonard mientras caminaba junto a la mesa de conferencias, está reescribiendo toda la división. Frente a él estaba sentada Cassandra Hall. Elegante, serena, observando la oficina de abajo como alguien que estudia un tablero de ajedrez. ¿Eso es un problema?, preguntó con calma. Leonard soltó una breve risa. Depende de a quién le preguntes. La mitad del equipo ni siquiera entiende lo que está construyendo. Otra voz se sumó a la conversación. Oliver Grant entró en la sala con una tablet llena de paneles de rendimiento. No es solo confusión, dijo. Su sistema automatiza la mayoría de nuestras capas de informes. Si funciona como ella afirma, dudó un momento. Muchos puestos operativos desaparecerán. Los dedos de Cassandra golpearon suavemente la mesa de cristal. Observó la planta de analítica durante varios segundos.
Equipos moviéndose entre escritorios. Pantallas llenas de paneles de control. Conversaciones que subían y bajaban en la oficina abierta. Finalmente habló. Entonces está alterando la división, dijo Cassandra lentamente. Y reemplazando sistemas que la gente de aquí construyó. Leonard asintió. Exactamente. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Cassandra. Entonces tal vez el problema no sea el sistema. Ambos hombres la miraron. Tal vez, continuó en voz baja, el problema sea la persona que lo dirige. La idea se asentó en la sala como una chispa cayendo sobre papel seco. En cuestión de horas Leonard empezó a hablar con gerentes de toda la división. Algunos estaban frustrados. Otros nerviosos. Otros simplemente no querían que la automatización pusiera en peligro sus puestos. Oliver empezó a circular discretamente informes de rendimiento resaltando desaceleraciones temporales durante la fase de pruebas del sistema. Al final del primer día habían aparecido 12 firmas. Para la segunda noche el número había crecido a 25. Leonard colocó el documento impreso sobre la mesa frente a Cassandra. ¿Una petición?, preguntó. Cassandra miró las firmas. No. Deslizó el papel ordenadamente dentro de una carpeta. No voy a enviarlo a recursos humanos. Sus ojos se alzaron hacia la planta de estrategia. Se lo voy a entregar personalmente. Leonard observó los nombres una última vez. Luego se recostó en la silla con una sonrisa satisfecha. No durará ni el trimestre. La invitación a la reunión llegó 30 minutos después de que Cassandra se marchara de mi escritorio. Asunto: revisión de alineación de la división de estrategia. Sin agenda, sin explicación. Cuando entré en la sala de conferencias, casi todos los de la división de analítica ya estaban sentados. Las conversaciones se detuvieron en el momento en que la puerta se cerró detrás de mí. Leonard Pique estaba de pie cerca de la pantalla de proyección con el control remoto en la mano. Empecemos, dijo. Las diapositivas aparecieron detrás de él. Gráficos, cronogramas, comparaciones de rendimiento. La mayoría se centraban en las desaceleraciones temporales que habían ocurrido mientras mi sistema predictivo aún estaba en fase de pruebas durante el último trimestre, dijo Leonard mientras caminaba lentamente por la sala. Esta división ha experimentado inestabilidad debido a varias iniciativas experimentales. Dejó la palabra experimentales flotando en el aire. Oliver Grant dio un paso al frente. Su tablet se conectó al proyector con un clic suave. Estos cambios de rendimiento, dijo Oliver señalando la pantalla, sugieren que la dirección actual del liderazgo podría estar creando riesgo operativo. Nadie preguntó de dónde venían los números. Nadie cuestionó cómo estaban presentados. Entonces Cassandra Hall se puso de pie. La sala quedó completamente en silencio. Caminó hacia el centro de la mesa y colocó una sola hoja de papel directamente frente a mí. No la toqué de inmediato, pero ya sabía lo que era. En la parte superior de la página había 25 nombres. Debajo, escrito con cuidadoso lenguaje corporativo, solicitud de revisión inmediata del liderazgo de la División de Estrategia. Recomendación: renuncia de la doctora Valeria Knox. Cassandra apoyó suavemente las palmas sobre la mesa y me miró. 25 personas de esta división creen que el departamento funcionaría mejor bajo un liderazgo diferente, dijo con calma. Luego añadió casi con indiferencia. Francamente me sorprende que hayan tardado tanto. Nadie habló. Algunos miraban la mesa. Otros fingían estudiar sus portátiles. Levanté el papel y leí cada firma lentamente, una por una. Luego lo doblé una vez, lo guardé en mi bolso del portátil y lo cerré. Cassandra me observaba atentamente, esperando una reacción. No la obtuvo. La reunión continuó durante casi 2 horas. Críticas disfrazadas de comentarios. Especulaciones presentadas como análisis. Durante todo ese tiempo permanecí en silencio. Cuando finalmente la sala se vació, las sillas raspaban suavemente contra el suelo. Cassandra me observó levantarme. Recogí mi portátil, caminé hacia la puerta y me detuve lo justo para mirar una vez más la sala. ¿Algo más? La humillación no cambia la verdad. Solo revela quien cree que puede controlarla.
A la mañana siguiente la planta de estrategia había vuelto a su ritmo habitual. Teclados. Clics de teclados, paneles actualizándose, conversaciones que volvían en voces cautelosas. La petición no había cambiado mi trabajo. No podía hacerlo. Me senté en mi escritorio y abrí el panel de engagement. 3 clientes importantes estaban utilizando en ese momento la versión piloto del sistema predictivo. Cada uno había sido seleccionado por la misma razón. Alto riesgo de marcharse combinado con un alto valor contractual a largo plazo. Juntas, esas cuentas representaban más de $120 millones en negocio anual. Si las perdíamos, la empresa perdería una parte significativa de sus ingresos recurrentes en toda la planta. Leonard Pique se movía con confianza entre los escritorios, hablando en voz baja con los gerentes. Oliver Grant permanecía cerca del grupo de operaciones, revisando informes en su tablet. Ambos creían lo mismo. Creían que la interrupción inicial significaba que el sistema estaba fallando. Lo que no entendían era que sistemas como este a menudo parecen desordenados antes de empezar a funcionar. No observaban los paneles como yo lo hacía. Aquella tarde, la pantalla volvió a actualizarse. Uno de los clientes piloto, una empresa internacional de logística que llevaba meses mostrando señales de desinterés, activó una nueva alerta. La actividad de la cuenta había aumentado bruscamente. Eso por sí solo no era inusual, pero la siguiente actualización me hizo incorporarme en la silla. Uso del servicio ha aumentado un 12% en una sola semana. Al otro lado de la sala, Leonard se reía de algo que uno de los gerentes había dicho. Oliver asentía mientras revisaba otro informe de rendimiento recortado. Ninguno de los dos notó que los números estaban cambiando. Si hubieran mirado el panel de mi pantalla, quizá habrían entendido algo importante. El sistema que intentaban desmontar ya había empezado a funcionar. Me recosté en la silla y observé cómo los datos se actualizaban de nuevo. El índice de engagement subía cada vez más. Cuando los números se estabilizaron, apareció una nueva cifra junto a la cuenta del cliente. Incremento de engagement del 87%. 2 días después de la reunión de la petición, apareció la primera grieta en su plan. No en la oficina, en los números. El panel predictivo se actualizó temprano aquella mañana mientras la planta de estrategia aún estaba en silencio. La mayoría del equipo todavía no había llegado. El personal de limpieza se movía entre los cubículos y el brillo de los monitores inactivos se reflejaba en las paredes de cristal. Estaba revisando las cuentas piloto cuando apareció la alerta. Uno de los 3 clientes del programa había activado una actualización de contrato. Al principio asumí que era un ajuste rutinario. Luego abrí la notificación. El cliente de la red internacional de logística que había sido señalado como de alto riesgo de abandono 3 meses antes acababa de renovar su acuerdo. No por una pequeña extensión. Por $40 millones. El sistema había detectado su desinterés lo suficientemente pronto como para que nuestro equipo interviniera antes de que la cuenta colapsara. Me recosté en la silla y volví a mirar los números. A media mañana, la actualización ya había llegado al departamento financiero. El director financiero vio la renovación antes que cualquier otro miembro del liderazgo. A diferencia de la mayoría en la división, él entendió de inmediato lo que significaba. Al otro lado de la planta, Leonard Pique ya estaba construyendo una explicación diferente. Es una fluctuación temporal, dijo a un pequeño grupo de gerentes reunidos cerca de la mesa de conferencias. Una sola cuenta no demuestra nada. Oliver Grant asintió a su lado, aunque su atención seguía desviándose hacia los paneles de analítica. Pero los números no se ralentizaban. Cada hora las señales mejoraban. Actividad de clientes, tasas de respuesta, índices de retención. A primera hora de la tarde, la confianza de Oliver empezó a desvanecerse. Si esas tendencias continuaban el tiempo suficiente para llegar a la revisión trimestral, la petición que habían organizado empezaría a verse muy diferente. No como una preocupación de liderazgo, sino como un intento coordinado de eliminar a alguien que estaba protegiendo a los clientes más valiosos de la empresa. Y en algún punto sobre el océano Atlántico, la única persona que podía cambiarlo todo ya estaba de regreso.
El director ejecutivo Edward Hall. Aquella noche, la oficina volvió a quedar casi vacía. El panel se actualizó una vez más. Una nueva métrica apareció en las cuentas piloto. Incremento total de engagement 250%. El sistema ya no solo se estaba estabilizando. Estaba empezando a ganar. Las reuniones de revisión trimestral en el ICSA siempre eran precisas. La sala ejecutiva ocupaba toda la planta superior, rodeada de paredes de cristal con vistas al horizonte de la ciudad. Cada departamento presentaba sus números en el mismo orden cada trimestre. Ingresos, costes operativos, proyecciones de crecimiento. Predecible, controlado. Cuando la reunión comenzó aquella mañana, Edward Hall ya había regresado de Europa. Entró en la sala en silencio, con un café en la mano, ligeramente cansado por el viaje pero completamente atento. Empecemos. Uno por uno, los líderes de división presentaron sus informes. Ventas mostró un crecimiento moderado. Marketing reportó cifras estables de adquisición. Operaciones destacó reducciones de costes. Nada inusual. Entonces la pantalla cambió al siguiente departamento. División de analítica. Me levanté y conecté mi tablet al proyector. La carpeta que Edward había dejado en mi escritorio 3 semanas antes reposaba en silencio junto a mi tablet. Apareció la primera diapositiva. Grandes números blancos sobre un fondo oscuro. Incremento del 250% en el engagement de clientes. Durante varios segundos nadie habló. Edward Hall se inclinó ligeramente hacia adelante sobre la mesa. El director financiero miró el informe impreso frente a él y asintió una vez. Los datos son correctos. Pasé a la siguiente diapositiva. En lugar de detalles técnicos, mantuve la explicación simple. El sistema monitoreaba patrones en el comportamiento de los clientes. Cuando el engagement comenzaba a caer, las alertas daban a nuestros equipos tiempo para actuar antes de que los contratos colapsaran. 3 cuentas importantes ya habían revertido su caída. Una de ellas había renovado un acuerdo de $40 millones solo unos días antes. Varios ejecutivos intercambiaron miradas rápidas. Leonard Pike estaba inusualmente quieto. Oliver Grant miraba fijamente la pantalla. Edward Hall apoyó los codos sobre la mesa y volvió a estudiar los números. Estos resultados parecen impresionantes, dijo lentamente. Luego apartó la mirada de la pantalla y me miró. Pero me gustaría entender algo. Tomó el informe impreso frente a él. ¿Por qué la mitad de tu división está pidiendo tu renuncia? La pantalla detrás de mí seguía mostrando la última diapositiva. Incremento del 250% en el engagement de clientes. Nadie se apresuró a hablar. Los ejecutivos pasaban en silencio las páginas de los informes impresos, comparando cifras sobre la mesa. Leonard Pike estaba rígido en su silla, su confianza anterior sustituida por algo más cercano al cálculo. Oliver Grant evitaba mirar a cualquiera. Edward Hall se reclinó ligeramente, aún estudiando los números. Estos resultados, dijo lentamente, acaban de proteger más de $100 millones en contratos con clientes. El director financiero asintió una vez. Sí, así es. Por un momento pareció que la reunión simplemente continuaría. Fue entonces cuando metí la mano en mi bolso del portátil. El papel se deslizó sobre la mesa pulida de la sala con un sonido suave que se escuchó más de lo esperado. La atención de Edward Hall se dirigió inmediatamente hacia él. ¿Qué es eso? Un documento que circuló por la división de analítica hace 3 días, dije. Lo tomó. Al principio su expresión mostró una curiosidad leve. Luego sus ojos recorrieron la página. Un nombre, 2, 5, 10, 25. En la parte superior del documento estaban las palabras escritas con lenguaje formal. Solicitud de revisión inmediata del liderazgo de la División de Estrategia. Recomendación renuncia de la doctora Valeria Knox. Edward Hall bajó lentamente el papel. Su mirada recorrió la sala. Se detuvo en el otro lado de la mesa. Cassandra Hall estaba perfectamente quieta. Nadie habló. Ni Leonard, ni Oliver, ni un solo miembro del consejo. El silencio se extendió por la sala.
Finalmente Edward colocó el documento plano sobre la mesa. Cuando habló, su voz seguía siendo tranquila, pero el peso detrás de la pregunta era inconfundible. ¿Quién autorizó esto? Nadie respondió. El documento permanecía en el centro de la mesa. Su lista de 25 firmas ahora era mucho más incómoda de mirar que unos días antes. Leonard Pike se aclaró la garganta. Refleja preocupaciones dentro de la división, dijo con cuidado. Varios miembros del equipo creen que los cambios de liderazgo estaban creando inestabilidad. Edward Hall no lo interrumpió. Simplemente esperó. Al otro lado de la mesa, el director financiero entrelazó las manos y me miró. Abrí el informe en mi tablet y proyecté una diapositiva en la pantalla detrás de nosotros. ¿Puedo aclarar algo?, pregunté. Edward asintió una vez. La diapositiva mostraba 3 fechas. La primera marcaba el lanzamiento del sistema predictivo de engagement. La segunda mostraba el día en que la petición comenzó a circular. La tercera marcaba el momento en que el engagement de los clientes empezó a subir bruscamente. Estos sistemas dependen de patrones en el comportamiento de los clientes, dije. Durante el periodo inicial de pruebas, los datos pueden parecer inestables. Los miembros del consejo estudiaron la línea temporal. La distancia entre la segunda y la tercera fecha era imposible de ignorar. La petición se había organizado antes de que el sistema tuviera suficientes datos para mostrar resultados. En otras palabras, antes de que alguien pudiera evaluar honestamente si funcionaba. Leonard se movió en su silla. Aún así era una preocupación legítima, insistió. La división estaba experimentando interrupciones. El director financiero ni siquiera levantó la vista del informe. Interrupciones temporales, dijo con calma. Leonard abrió la boca como si fuera a discutir, pero lentamente volvió a cerrarla. La diapositiva cambió. Aparecieron 3 cuentas de clientes. Una renovación de contrato. 2 recuperaciones de engagement. Valor contractual protegido más de $120 millones. Edward Hall volvió a mirar el documento sobre la mesa. Luego dirigió lentamente la mirada hacia Cassandra. ¿Tienes alguna explicación para esto?, preguntó. Cassandra finalmente habló. Era una preocupación de liderazgo, dijo con cuidado. Varias personas en la división creían que los cambios de la doctora Knox estaban desestabilizando el departamento. Nadie en la sala se movió. Edward Hall la observó durante un momento. Luego deslizó la petición de nuevo sobre la mesa. Inestabilidad, repitió en voz baja. Después miró alrededor de la mesa. Curioso, dijo Edward. Porque la única inestabilidad que veo aquí es el liderazgo que intentó eliminar a la persona que acaba de proteger los mayores contratos de esta empresa. Por primera vez desde que empezó la reunión, Cassandra Hall dudó. Y en una sala de juntas, una duda dice más que cualquier palabra. El silencio después de la vacilación de Cassandra duró solo unos segundos. Pero en una sala de juntas, unos segundos pueden cambiarlo todo. Edward Hall colocó el documento sobre la mesa y entrelazó las manos. Esta petición, dijo con calma, intentó eliminar a la líder de una división que acaba de proteger más de $100 millones en contratos con clientes. Nadie cuestionó esa afirmación. Al otro lado de la mesa, Leonard Pike miraba la superficie pulida de la mesa de conferencias como si esperara encontrar una salida en el reflejo. No la encontró. El presidente del consejo, que había estado observando todo el intercambio en silencio, finalmente habló. El consejo abordará esto inmediatamente. Lo que siguió fue breve, directo y absolutamente definitivo. Primero vino Cassandra. Aunque su papel dentro de Elisera a menudo se había descrito como cultural o asesor, seguía teniendo un título ejecutivo dentro de la empresa, lo que significaba que la decisión del consejo debía ser formal y efectiva de inmediato. Cassandra Hall fue retirada de toda participación operativa en el IXA Group. Su cargo como directora ejecutiva de cultura corporativa fue disuelto. No habría reemplazo. Luego vinieron Leonard Pike y Oliver Grant. El consejo determinó que organizar la petición mientras se distribuían informes de rendimiento presentados de forma selectiva constituía una grave violación de la gobernanza interna.
Ambos fueron retirados de sus cargos de gestión a la espera de una revisión interna. Ninguno intentó discutir. Leonard mantuvo los ojos en la mesa como si esperara que nadie recordara de quién había sido la idea de la petición. La sala permaneció en silencio. Finalmente Edward Hall volvió su atención hacia mí. Construiste un sistema que protegió a algunos de nuestros clientes más valiosos, dijo. Luego miró brevemente al consejo. Creo que es hora de darle a la doctora Knox la autoridad para construir la división que esta empresa realmente necesita. La propuesta se aprobó rápidamente. Se crearía un nuevo departamento dentro de Elisera, la división de estrategia predictiva, y yo estaría al frente. 3 meses después, la planta de analítica se veía muy diferente. La división de estrategia predictiva había crecido desde un pequeño equipo piloto hasta convertirse en uno de los departamentos más activos de la empresa. Nuestros sistemas ahora monitoreaban decenas de cuentas importantes de clientes, identificando señales tempranas de riesgo mucho antes de que los contratos entraran en zona de peligro. Los números de retención en Elisera se habían estabilizado. Por primera vez en años, la cartera de clientes de la empresa no se estaba reduciendo silenciosamente. Estaba creciendo. La mayoría de los días estaba demasiado ocupada revisando informes y supervisando nuevas implementaciones como para pensar en la reunión del consejo que lo había iniciado todo. Pero una tarde, caminando por el corredor ejecutivo hacia la sala del consejo, vi una figura familiar de pie junto a las ventanas de suelo a techo. Cassandra Hall. Estaba sola, mirando el horizonte de la ciudad. La seguridad que antes llenaba cada sala a la que entraba se había convertido en algo más silencioso, más cauteloso. Al pasar junto a ella, su teléfono vibró suavemente en su mano. El nombre en la pantalla era fácil de leer desde donde estaba. Edward Hall. Durante varios segundos miró la pantalla. Luego presionó un botón y giró el teléfono boca abajo en la palma de su mano. No respondió. Seguí caminando por el corredor. Al final del pasillo habían instalado una nueva puerta de cristal. El rótulo aún se veía reciente. Directora de la División de Estrategia Predictiva. Doctora Valeria Knox. Detrás de esa puerta, el equipo que una vez firmó una petición para destituirme ahora enviaba sus informes a mi departamento. Algunas lecciones en los negocios llegan a través de los números. Otras llegan a través de las consecuencias. De una forma u otra, el sistema siempre termina corrigiéndose. Y esta vez lo hizo. Porque a veces lo más peligroso que puedes hacer en los negocios es intentar eliminar a la persona que mantiene el sistema funcionando.